Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos también a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Gabriel Campos, mil gracias a quien hace posible con su edición de estas emisiones virtuales de La Vida en Violeta. Hoy tenemos un programa dedicado especialmente a lo que llaman el falso SAP, síndrome de alienación parental, que es un recurso terrible que se está esgrimiendo contra las madres protectoras y sus hijos e hijas que se animan a denunciar a violentos en el mejor de los casos y a pedófilos incestuosos en el peor de los casos. Vamos a tener en la entrevista a Analía Boscato, que es directora del Centro Argentino de Psicología Jurídica, quien va a abordar este tema terrible con una gran avanzada en los tiempos que corren y que, bueno, realmente desestima las denuncias legítimas y desprotege a niñas, niños y sus madres. Sobre el mismo tema, sobre este pretendido o inexistente SAP, va a hablar la abogada de familia Laura Franco, quien es nuestra asesora legal. Y por supuesto, nuestro segmento de Mujeres por Ingeniería. Les cuento que empezamos, antes de ir a nuestra cortina musical, les cuento que hay muy buenas noticias para las mujeres que quieran dedicarse a la ciencia en nuestro país. Hoy mismo ha salido en Página 12 un artículo que se titula Argentina, el país con mayor protagonismo de mujeres en la investigación, firmado por Pablo Esteban. Y nos cuenta Pablo Esteban que el dato surge de un informe global, es decir, mundial, presentado por Elsevier, la editorial científica más poderosa y conocida del mundo. Este reporte evaluó cantidad de publicaciones, citas, premios, subsidios y colaboraciones. Mientras que Brasil, España y Portugal establecen porcentajes de paridad similares, Estados Unidos, Alemania y Japón exhiben los peores números, es decir, que las mujeres argentinas en la ciencia superan a los hombres en la participación en trabajos científicos. Recomendamos este artículo que salió, repetimos, la autoría de Pablo Esteban. Vamos a nuestra cortina musical y volvemos con la primera parte de la entrevista a la licenciada Analía Boscato. Analía Boscato, mil gracias por estar en La Vida en Violeta. Qué gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, el gusto es mío, Verónica. Gracias por haberme invitado. Realmente esperaba este momento de compartirlo con vos. Muchas gracias. Mira, te hemos contactado porque la verdad que estamos un poco preocupadas. Porque últimamente hasta en medios muy de amplia divulgación se está mencionando al síndrome de alienación parental que se creía ya absolutamente liberado, olvidado y archivado. Sin embargo, pareciera que no es así. ¿Nos podés contar, antes que nada, qué es exactamente el síndrome de alienación parental o SAP?
Bien, nosotros, Verónica, en realidad decimos falso SAP, porque sabemos que en realidad es un invento, ¿sí? Es una estrategia defensiva, ¿sí? Que lo inventa un pedófilo. Esta es la realidad. Si te tengo que decir qué es una estrategia defensiva respecto de agresores sexuales de niños. Quien lo inventa es Gardner, Richard Gardner, que era un médico estadounidense, y arma este síndrome a modo de enfermedad, situando determinados síntomas que dice que tienen que ver con una madre alienante de su hijo, en donde de algún modo tuerce la voluntad del niño y le genera un odio o un rechazo hacia el otro progenitor, ¿sí? De esta manera surge. Por supuesto que la comunidad científica rechaza eso porque, bueno, un síndrome es una enfermedad, es un conjunto de síntomas y realmente ahí no había síntomas, ¿sí? Lo que es importante saber de Gardner es que él fue un pedófilo, él tuvo varias denuncias de abuso sexual y termina suicidándose. Hay algunas personas que dicen que en realidad no se suicidó, sino que murió producto de la defensa o de la agresión de una de sus víctimas. Pero bueno, esto no se sabe. Pero sí se sabe que Gardner era un pedófilo y armó este falso síndrome para desestimar las denuncias de los niños abusados sexualmente. Ese es el motivo. Hay que decir que Gardner patrocinaba o daba su pericia, entre comillas, profesional, en juicios, y se amasó una gran fortuna en base a eso, ¿no? No era vocacional, no era de principio, sino que había un gran negocio, y desafortunadamente eso es un poco lo que estamos viendo también. Que toda la comunidad internacional la ha rechazado, tanto que a pesar de 2 veces que han armado lobbies con mucho dinero para que se lo incluya en el manual de diagnósticos de la APA, no se ha logrado incluir. Pero también los gobiernos, ¿no es cierto?, se han manifestado, los gobiernos del mundo se han manifestado en contra de este falso SAP. Si nos podés contar un poco sobre el tema. Exactamente. En realidad, en Latinoamérica, particularmente, se rechaza el SAP desde las comunidades científicas, específicamente, desde la Asociación Americana de Psiquiatría, nosotros en la Argentina específicamente desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina, desde cada uno de los colegios de psicólogos, desde APBA, que es la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, se están pronunciando permanentemente en contra, manifestando que no se trata de una enfermedad, que no se trata de una entidad, y lo desestiman, pero así todo se va generando como una fuerza en contra, porque vos bien decías, Verónica, que Gardner ganó mucho dinero con esto, y actualmente es un gran negocio. Es un gran negocio para los abogados. Hay grandes organizaciones de padres agresores sexuales, progenitores, vamos a decirlo más correctamente, agresores sexuales, y todo eso genera un movimiento de sitios de internet. Ellos dan cursos con respecto al SAP, tienen sitios de internet en donde explican cómo diagnosticarlo, cómo también desacreditar a los psicólogos, que esa es otra cuestión, ¿no? Y de a poco se va instalando socialmente. Vos fíjate, vos nombraste los medios de comunicación, Verónica, y vimos en estos últimos días que hasta han llegado a un programa de televisión masiva a hablar del SAP, ¿sí? Y si bien los profesionales que hablaron ahí
mencionaron esto, de que no está tomado en cuenta ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ninguna otra asociación, tanto de psicología como de psiquiatría. De todos modos, explicaron cada uno de los ítems diseñados por Gardner, y eso llega a las personas, y a nivel social se va instalando. Este es el gran riesgo. Es terrible porque lo que se hizo, lo que hicieron los periodistas, ha sido una gran falta de ética, pero inclusive yo creo rayano a lo ilegal, porque desde el Senado de la Nación 2 veces se ha declarado, han hecho declaraciones oficiales desde el Senado de la Nación diciendo que por supuesto este es una estafa, que es un fraude, que no existe, y que por supuesto se alentaba a los profesionales a no utilizarlo en ninguna de sus formas, ¿no? Porque esa es la otra pregunta. Hay veces que no se dice síndrome de alienación parental, pero se conforma este marco. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Yo creo que está muy arraigado actualmente, incluso en la justicia, Verónica, lamentablemente en la justicia, y es cierto, porque solapadamente se lo nombra como alienación parental o como discurso contaminado por un tercero, y siempre está haciendo alusión a esa madre, ¿sí? Acá el riesgo más importante es que se está desacreditando la palabra del niño, se está desacreditando la denuncia de la madre, se están desacreditando los informes y los testimonios de los profesionales, y el riesgo mayor, que es realmente lo que más importa, es el niño. Porque al estar de algún modo puesto en otras palabras, en otros términos, y los vemos en las sentencias, y vemos cómo las madres son de algún modo castigadas con respecto a esta conducta, o esta supuesta conducta que tienen, que no es otra cosa que defender a sus hijos, ¿sí? Lo que sucede es que esos niños terminan siendo revinculados con sus propios agresores sexuales. Este es el gran riesgo. Entonces nos encontramos con este falso SAP nombrado con otros términos, ¿sí? Pero arraigado en la justicia. Está en los abogados, en los jueces. Los jueces muchas veces nos preguntan a los peritos, ¿sí? Licenciada, ¿será realmente abuso o es SAP? Así, con todas las letras, ¿sí? Porque lo tienen incorporado. Y también hay algo realmente alarmante, Verónica. Hay psicólogos trabajando con estos grupos de agresores sexuales, con estas grandes organizaciones. Y hay psicólogos dentro de la justicia que hablan de SAP, sin nombrarlo, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, de encontrarme cuando voy a los peritajes, yo soy perito de parte, entonces, bueno, estoy con los peritos oficiales, estoy con los peritos de la otra parte, y de repente escucho que el perito, mi colega, dice, por ejemplo, ¿no escuchás que el nene está diciendo la misma frase que dijo la madre? Y ahí está diciendo, este discurso está contaminado. Y en realidad no es así. Es la madre, nosotros cuando hacemos un peritaje psicológico, siempre las primeras entrevistas son con la mamá o con el denunciante y después con el niño. Entonces es lógico que en esas entrevistas la mamá cuente algo de lo que le refirió el chico. Y después, posteriormente, cuando entrevistamos al niño, dice eso mismo que le contó a su mamá. Pero es lógico que las palabras sean parecidas. Pero no es un discurso contaminado. Es una mamá que cuenta lo que escuchó de su hijo. Pero bueno, esto es un ejemplo nada más que para poner y mostrar cómo está
este tema ya naturalizado en la justicia y apenas aparece una denuncia de una mamá por abuso con respecto, por ejemplo, a un régimen de comunicación, lo primero que se sospecha y que se investiga no es el abuso. Efectivamente, Analía. Vamos a un tema musical y volvemos con esta entrevista sobre el falso SAP. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchábamos a Leslie Cartaya en el tema Al Monte. Recordar que este tema fue nominado para los Grammy Latinos. Y continuamos con la entrevista a la psicóloga Analía Boscato, directora del Centro de Psicología Jurídica, sobre el tema del falso SAP, o lo que llaman síndrome de alienación parental. Una de las pruebas de que este denominado síndrome es una falsedad es que no discrimina siquiera la edad de los niños. Yo he sabido de casos en que se ha tratado de la misma forma a testimonios de niños de 8 años como de 15 años. Por ejemplo, es decir, siempre es la madre, la perversa, que le instila un discurso al niño. Jamás se piensa en que realmente esto pasó. Que nos olvidamos a veces de las estadísticas, de la cantidad de niños abusados, ¿sí? Porque si, por ejemplo, UNICEF nos dice que es una niña de cada 5 y un niño de cada 13, y que además el 70% de las agresiones sexuales sucede en el hogar, que el agresor es conocido. ¿Por qué vamos a dudar de que no ha sido el progenitor y vamos a dudar de la madre? Si las estadísticas nos dicen que la cantidad de niños abusados es muy grande. Y sobre estadísticas también te podría comentar, que vos por supuesto debes saber mucho mejor que yo, pero en el tiempo que yo estaba averiguando sobre esto, que fue en el 2015, yo vivía en Estados Unidos y habían estadísticas de niños, de adolescentes, que se suicidaban porque los jueces los habían revinculados, ¿no? Los habían arrancado de los brazos de la madre, figurativamente por supuesto, y a veces no tan figurativamente, sino literalmente, los habían arrancado de los brazos de la madre y les habían entregado la custodia al agresor. Y esos chicos preferían suicidarse, pero te estoy hablando de decenas de chicos y chicas que han tomado esa decisión. Aún así, en Estados Unidos también hay una confederación de jueces que saca un manual en el cual desestima y estimula a jueces y abogados, etcétera, a que no se use el SAP, el falso SAP, ¿no? En ninguna de las instancias judiciales. Sin embargo, avanza por cuestiones comerciales, en fin, falta de ética, etcétera. ¿Qué puede hacer una madre protectora en esa instancia? ¿Qué puede hacer un profesional honesto en esa instancia para proteger a la niña o al niño? Mira, frente a los dichos o al relato del niño respecto al abuso, la madre lo que tiene que hacer es la denuncia, ¿sí? Es conveniente también que el niño sea asistido psicológicamente. Y yo lo que
digo respecto de mis colegas que objetiven rápidamente los indicadores, las pruebas, porque probablemente después, al cabo de un tiempo, ya cuando el niño no está de repente en peligro, porque no está con el agresor, baja el nivel de síntomas y hay algunos indicadores que a lo mejor no están tan fuertes y eso sirve, ¿sí?, para que llegado el momento del peritaje en el proceso judicial, que ya sabemos que tarda y demora, ¿sí?, entonces es probable que nos encontremos no con indicadores tan fuertes, sino que nos encontramos con un relato, ¿sí? Y es justamente el relato el que puede ser cuestionado. Entonces yo lo que recomiendo es que mis colegas, los que reciben para la asistencia a los niños, rápidamente objetiven los indicadores que se encuentran en esas primeras entrevistas, porque es allí donde se pueden transformar después en testigos, pueden realizar informes, que eso va a contribuir a lo que tiene que ver con las pruebas. Con respecto a las madres, yo, Verónica, lo que veo en las mamás es que las fortalece mucho la unión. Hay muchos grupos de madres, ¿sí?, de madres protectoras que se van ayudando mutuamente, que van investigando, que ellas mismas llevan adelante las causas, que leen los expedientes. Yo recomendaría esto, ¿sí?, aunar fuerzas. Porque tenemos que decir algo más, Verónica, del otro lado, ¿sí?, del lado de los agresores, también hay grandes organizaciones. Entonces es necesario que las mamás no estén solas, que estén asesoradas, que estén acompañadas. En estos momentos hay un montón de instrumentos legales que se pueden implementar para que de pronto los jueces no sean cómplices, porque de alguna manera tengo que decirlo, es terrible, hay excelentes juezas y jueces, pero todos somos hijos del patriarcado y todos y todas tendemos a prejuzgar a una madre que se presenta denunciando y bueno, siempre se tergiversa la narrativa, como bien dijiste, no es que el niño fue abusado, le contó a la madre denuncia al agresor e inicia separación o divorcio, sino que la narrativa se distorsiona, no inocentemente, ¿no?, sino como se están divorciando, la madre inventa esto y le instila esto al padre. Por eso me parece súper bueno lo que estás diciendo, que apenas se tome el caso, se haga todo el diagnóstico, se vea claramente la situación y esencialmente creerles a los chicos, creerles a los niños y que ninguna madre va a hacer una denuncia de ese calibre sabiendo lo que le espera, si no es porque realmente quiere proteger a los niños. ¿Querrías darnos algún mensaje final sobre este tema? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los comunicadores y las comunicadoras, por ejemplo? Bueno, un poco vos lo acabas de decir, ¿no? Esto de creer a los niños, poder escuchar, estar receptivo, ¿sí? Yo siempre digo que no creerle al niño es el primer acto de revictimización. Entonces, bueno, debemos creerles. Algo quiero decir con respecto, ¿sabes a qué? A la pandemia, al confinamiento. ¿Por qué? Porque es un momento en donde yo creo que vamos a tener muchas más situaciones de abuso. Van a aparecer más denuncias. ¿Por qué? Porque hay muchos niños aislados en hogares en donde están borrados los límites, los roles,
están confundidos, hay antecedentes de violencia y hay antecedentes de abuso. Entonces, a esos niños tenemos que escucharlos, es necesario escucharlos incluso porque se ha perdido el entorno externo del niño, lo que representa el salir afuera, la escuela. Entonces, bueno, necesitamos tratar de escuchar a esos niños. Pero está pasando algo más, Verónica. A nosotros nos ocurre en el Centro Argentino de Psicología Jurídica, que es donde hacemos muchas veces evaluaciones con respecto a la sospecha, que se han incrementado en este momento el pedido de evaluaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños de hogares de papás separados se quedaron con su mamá y en este momento están pudiendo empezar a contar algunas situaciones que vivían con el progenitor. Entonces, en este momento se están incrementando algunas denuncias porque tiene que ver con que los niños se sienten a salvo, protegidos y pueden hablar. Entonces, yo lo que diría es escucharlos, propiciar el momento para que los niños hablen y fundamentalmente no horrorizarnos frente al relato, sino poder recepcionarlo y actuar en consecuencia. Analía Boscato, psicóloga jurídica, directora del Centro Argentino de Psicología Jurídica, especialista en peritaje, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Te esperamos siempre porque, bueno, creo que esta lucha recién comienza. Muchas gracias a vos, Verónica. Y sí, voy a estar con ustedes cuando quieran. Mil gracias. Vamos ahora a un nuevo tema musical y volvemos con más La Vida en Violeta. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, un saludo para vos y un saludo para tu audiencia. En razón del nuevo embate de los defensores del inexistente síndrome de alienación parental que se aprecia en estos días en los medios masivos de comunicación, voy a hablar del inexistente SAP, que es la sigla con la que se conoce este artilugio. Y es muy importante y significativo anteponer el término inexistente cuando nos referimos al SAP, porque esta construcción teórica no tiene ningún tipo de asidero científico. Las mismas personas que defienden la validez del SAP son las que habitualmente las escuchamos cuestionando la Ley Integral contra la Violencia de Género, son quienes hablan de discriminación de los hombres, son quienes minimizan los casos de violencia machistas o argumentan que muchas de las denuncias efectuadas por mujeres por casos de violencia de género o de abusos contra sus hijos son falsas. Para entender qué es el SAP, resulta necesario saber quién lo ideó, dónde se desempeñaba esta persona y con qué finalidades lo hizo. El inexistente SAP es una pseudoteoría científica elaborada en 1985 por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner para defender a sus pacientes acusados de abuso sexual infantil. Gardner trabajaba como perito en procesos judiciales conflictivos y con el término SAP se refirió a un proceso por el cual, según él, un progenitor, que generalmente era la madre, mediante distintas estrategias realizaba una especie de lavado de cerebro para transformar la conciencia de sus hijos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el padre. Sostenía que de esta forma la madre utilizaba al hijo en el marco de una separación controvertida para sacar algún tipo de rédito económico respecto del padre o por despecho o venganza hacia él. Gardner propone como intervención para el supuesto SAP, una vez que ha sido diagnosticado, lo que él llama la terapia de amenaza, que consiste en que el juez cambie inmediatamente el cuidado personal del niño, niña o adolescente al que él consideraba alienado, entregándoselo al padre falsamente acusado de abuso sexual sin que el niño pueda tomar contacto con la madre de ninguna forma, quien desde ahora era llamada en lo sucesivo alienante.
Quienes defienden esta intervención clínico-jurídica destinada a modificar la situación de los denunciados por delitos de abuso sexual infantil y abuso sexual infantil intrafamiliar muestran un absoluto desconocimiento de los derechos de niñas y adolescentes que son vulnerados en cada una de las instancias que plantean los seguidores de Gardner en el ámbito jurídico, psicológico y psiquiátrico, violando además la legislación internacional vigente al respecto, como es la Convención de los Derechos del Niño. Dentro de la comunidad académica, el síndrome de alienación parental carece de consenso científico por no reunir los criterios metodológicos científicos necesarios para ser aceptado, y por eso se lo considera pseudocientífico. El SAP ha sido rechazado como entidad clínica por las dos instituciones más reconocidas en el mundo en términos de salud y trastornos mentales. En primer lugar, por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría. Es por eso que no aparecen las listas de los trastornos patológicos de ningún manual, ni en el CIE 10 de la Organización Mundial de la Salud, ni en el manual DSM-5 publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, lo que pone un límite ético a los profesionales de esta rama. Y a su vez en nuestro país son numerosos los colegios profesionales que se pronunciaron en forma expresa sobre la inexistencia de esta pseudoteoría y en consecuencia la aplicación de la misma puede traer al profesional que efectúe informes relacionados con denuncias de abuso sexual intrafamiliar, informes basados en esta teoría, les va a traer aparejadas consecuencias desde el punto de vista ético. ¿Cuáles son los objetivos de quienes defienden esta postura como si realmente existiera? Algunos de los objetivos, los más visibles, son los siguientes. En primer lugar, defender padres abusadores y violentos. En segundo lugar, castigar a la madre que se atreve a denunciar, haciéndola pasar por loca o, lo que es peor, privándolas del cuidado personal y hasta del contacto de sus hijos. En tercer lugar, descalificar, ocultar y silenciar el testimonio de las víctimas de abuso paterno-filial y de abuso sexual infantil. Otro de los objetivos es imponer revinculaciones forzosas que generan una grave situación de revictimización en ese niño, niña o adolescente que denunció el abuso por parte de su padre o el abuso sexual intrafamiliar. Es necesario aclarar que esta pseudo-teoría científica es opuesta a la vigencia de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene rango constitucional. Es violatoria de la Ley 26.061, Ley de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes, y también es violatoria de la Ley Nacional de Salud Mental. Otro de los objetivos que buscan quienes defienden esta postura es invisibilizar la violencia en el ámbito familiar. Es instalar la hegemonía del patriarcado. Se busca poner el dedo acusador en la persona que ha creído en la palabra del hijo o hija víctima de abuso y en base a esto se la acusa en la mayoría de los casos a la madre de ser una alienadora. Se desacredita la palabra de los profesionales, tanto en el ámbito público o en el ámbito privado, trabajando de una manera comprometida, han creído en la palabra de ese niño y han denunciado el abuso sexual. Las consecuencias graves que puede traer aparejado darle entidad al inexistente síndrome de alienación parental son las siguientes. Entre muchas de las consecuencias, las más notables, o podemos resumirlas en algunas que consideré importantes. En primer lugar, el cambio del cuidado personal, es decir, que los hijos e hijas deban convivir con el progenitor denunciado, lo que implica una revictimización de esos hijos. Se da por cierto que los dichos del niño, de la niña o del adolescente son falsos y no se investiga en consecuencia el abuso, favoreciendo poner a esos niños, niñas y adolescentes en manos de sus victimarios. Se trata de un diagnóstico jurídico y no médico, y esto es importante de entender. Como
ya lo manifesté, no tiene asidero científico. Tanto las asociaciones internacionales como en nuestro país también las asociaciones profesionales de las distintas provincias se han manifestado en forma expresa sobre la inexistencia de este síndrome como tal. La mayoría de las veces el diagnóstico se hace en el ámbito de un proceso judicial y no es un diagnóstico de carácter científico. Hay una transgresión del secreto profesional, es decir, el psicólogo o el abogado deciden que el niño que les ha manifestado la existencia de un abuso por parte del padre ha dicho falsedades. Trae aparejado machismo y misoginia, porque se le cuestiona la adjudicación del papel de progenitor alienador siempre a las madres, o se le adjudica ese papel siempre a las madres. Su antecedente es el síndrome de la madre maliciosa. Hay una vulneración de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Y esto es muy importante. Al niño hay que escucharlo y creerle. Por suerte, el embate que cíclicamente se ve de quienes pretenden instalar el inexistente SAP como si realmente existiera, ante este embate cíclico del que estoy hablando, hay toda una red dispuesta a resistir y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes abusados y violentados para que no sean obligados a revincularse con ese progenitor abusivo, mucho menos que se vean obligados a convivir con ellos. Y la defensa es también de las madres, que son casi en la generalidad de los casos acusadas como victimarias y atacadas con expresiones misóginas y desacreditadas. Y el componente fundamental de esa lucha está dado por la información. Todos debemos saber que este pretendido síndrome de alienación parental no existe, no tiene fundamentos científicos. Y justamente esta fuerte campaña de lucha y de información ha traído también otra consecuencia, que es que aquellos que defienden esta postura, ante la cantidad de voces que se han alzado en forma abierta contra el SAP y han explicado los motivos por los cuales el SAP debe considerarse inexistente, han aparecido posturas matizadas, como ser la teoría de la madre maliciosa o la de la co-construcción del relato. Pero tenemos que tener claro que todas buscan en definitiva el mismo fin que el inexistente SAP, y que es el de desacreditar las denuncias de madres, de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual intrafamiliar, como así también desacreditar el testimonio de esas víctimas. Por eso, Verónica, resulta importante para poder defender nuestros derechos, defender a nuestros niños, niñas y adolescentes, estar informados, y me parece que ese era el objetivo de esta intervención. Verónica, un beso grande para vos, un saludo para tu audiencia y espero estar en el próximo programa. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y volvemos con La Vida en Violeta, ahora con el segmento dedicado a las mujeres STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El 6 de junio, como saben, se celebra en Argentina el Día de la Ingeniería, por eso queremos rendir un especial homenaje a la primer mujer ingeniera en nuestro país, a Elisa Bachofen, quien en 1918 se recibió de Ingeniería Civil. Fue también la primera mujer ingeniera en América del Sur. Elisa Bachofen fue una activa feminista, una de las socias fundadoras de la Unión Feminista Nacional. Como dijimos, se graduó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Elisa Bachofen
trabajó durante largos años para la ciencia, la ingeniería, también incursionó en el periodismo, fue redactora del diario El Pueblo, entre muchas otras actividades que llevó a cabo. En la biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres, por ejemplo, dictó cursos relacionados con electricidad aplicada al hogar, conocimientos de mecánica destinados a mujeres y conocimientos de motores. Un gran homenaje desde La vida en violeta a Elisa Bachofen, primera mujer ingeniera en Argentina. Y vamos a escuchar ahora a la referente de Mujeres por Ingeniería, a nuestra querida Anaí Chávez, quien nos va a hablar de Gwynne Shotwell, que es una mujer de negocios norteamericana, presidenta y jefa de operaciones de SpaceX, empresa de tecnologías de exploración espacial, donde es la responsable día a día de las operaciones y crecimiento de la compañía. Anaí, qué gusto tenerte nuevamente en La vida en violeta. Hola, buenas tardes Verónica y a toda la audiencia. Hoy hemos traído noticias sobre el lanzamiento de SpaceX y quién es la mujer que estuvo llevando adelante este gran lanzamiento, y hablamos en particular de cómo lo hizo la ejecutiva de SpaceX, Gwynne Shotwell. Ella tiene 49 años, es presidenta y directora de operaciones de SpaceX, la compañía en Hawthorne que fabrica cohetes y cápsulas espaciales para reabastecer la Estación Espacial Internacional para la NASA. Shotwell es la número 2 en la compañía, pionera detrás del fundador y director ejecutivo Elon Musk. Ella es responsable de las operaciones diarias y de gestionar las relaciones con los clientes y el crecimiento de la empresa. Shotwell, con un comportamiento alegre y una forma franca de hablar, a menudo es responsable de actualizar los medios en las misiones de SpaceX mientras sucede. Desde su fundación en 2002, SpaceX ha pasado de ser una empresa emergente con media docena de empleados a una importante contratista del gobierno con casi 5.000 millones en contratos y más de 3.000 personas en su nómina. La compañía, normalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., ha llevado a cabo con éxito 2 misiones de reabastecimiento de carga de astronautas a bordo de la Estación Espacial para la NASA. Es la única empresa comercial que lo hace. Sabía desde el principio que si estos tipos en SpaceX no podían llegar a la industria espacial, nadie lo haría, dijo Shotwell. Si no hubiéramos logrado el éxito, estaba dispuesta a abandonar por completo la industria aeroespacial e ir a vender bienes raíces o algo así. Afortunadamente, eso no sucedió. Shotwell se crió en Libertyville, Illinois, en un suburbio a unas 40 millas al norte de Chicago. Su padre es cirujano cerebral y su madre es artista. La hija del medio de 3 hijas. Fue quien ayudó a su padre a cortar el césped, armar la red de baloncesto y cortar los lazos del ferrocarril para la barrera alrededor del jardín del patio trasero. Desde temprana edad tuvo interés en las máquinas. En 3er grado recuerda estar en el automóvil con su madre y preguntarse cómo funcionaba un motor. Entonces mi mamá me compró un libro sobre motores, dijo Shotwell. Lo leí y me interesé mucho en los motores de automóviles, engranajes y diferenciales. En la escuela secundaria, Shotwell era un estudiante sobresaliente que jugaba baloncesto universitario y estaba en el equipo de porristas cuando su madre le dijo que debería ser ingeniera. Pensé, ¿qué hace un ingeniero? Conducir trenes, recordó riendo Shotwell, y su madre fueron al panel de la Sociedad de Mujeres Ingenieras en el Instituto de Tecnología de Illinois. Allí descubrió qué carrera quería. Ingresando a la industria aeroespacial, Shotwell obtuvo una licenciatura y una maestría de la Universidad de Northwestern en Ingeniería Mecánica y Matemáticas Aplicadas. Queriendo trabajar en el campo automotriz, se inscribió en el programa de capacitación gerencial de Chrysler.
pero pronto descubrió que el camino en Auburn Hills, Michigan, del fabricante de automóviles no era para ella. Afortunadamente, Shotwell se encontró con un amigo que trabajaba en Aerospace Corp, el centro de investigación financiado con fondos federales en el segundo que supervisa el aspecto técnico de los contratos espaciales militares. La invitó a mirar en una posición abierta en Aerospace. Ha estado en el sur de California desde entonces. Trabajó durante 10 años en el sector aeroespacial en análisis térmico, escribiendo docenas de documentos sobre una variedad de temas, incluido el diseño conceptual de naves espaciales pequeñas, el modelado de objetivos con firma infrarroja, la integración del transbordador espacial y los riesgos operativos del vehículo de reentrada. Dejé Aerospace porque quería ir a construir y armar una nave espacial. Dejó Aerospace en 1998 para convertirse en el director de la división de sistemas espaciales de Microcosm Inc., un constructor de cohetes de bajo costo en el segundo. La compañía, que se especializa en ingeniería de misiones espaciales para la Fuerza Aérea. Era el tipo de organización pequeña y práctica que Shotwell buscaba. Pero en 2002, Shotwell almorzó con un amigo que trabajaba para SpaceX y Shotwell tuvo una breve conversación con Musk. Y 2 semanas después estaba trabajando para él como el 7º empleado de la compañía. El primer cohete de la compañía, el Falcon 1 monomotor, falló 3 veces antes de llevar con éxito un satélite al espacio en 2008. Ese mismo año, la NASA le otorgó a SpaceX un contrato por 1.6 mil millones para transportar carga en 12 vuelos a la estación espacial. Aunque los ingenieros aeroespaciales son notoriamente conocidos por ser introvertidos, Shotwell se llamaba a sí misma ingeniera de personas, lo que significa que le gusta trabajar con colegas y clientes. Sus habilidades con la gente han valido la pena. Además del contrato de la NASA, SpaceX ha firmado contratos comerciales por valor de más de 4.000 millones para lanzar satélites a bordo de su cohete Falcon 9 para varios países y compañías de telecomunicaciones. Ella está casada con un ingeniero en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA y tiene un hijo y una hija. Participa en una variedad de programas enfocados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, y que ella considera crucial para el futuro de la nación estadounidense. Bajo su liderazgo, la competencia estudiantil Frank Red, que involucra pequeños conceptos satelitales, ha recaudado más de $350.000 en becas en 6 años. Y dio un consejo para ingenieras jóvenes. Como dice Elon, raramente las cosas siguen igual, dijo. Si no estás mirando hacia el futuro o tratando de mejorar la tecnología actual, te quedarás atrás. Como un homenaje a las ingenieras latinoamericanas y argentinas en especial en este día tan importante. Desde nuestro espacio queremos mandarle un saludo a todas aquellas mujeres que han podido consolidar su carrera en ingeniería y también a todas las estudiantes que quieren continuar, que sigan adelante, que cada vez somos más y que podemos seguir generando los cambios que estamos generando en nuestra sociedad con una herramienta tan grandiosa como es tener la posibilidad de estudiar ingeniería. Así que un abrazo grande a todos y todas y muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias a vos, Anaí. Realmente muy, muy interesante la información que nos compartiste. Terminamos este segmento con un homenaje a otra pionera. Pero esta pionera realmente ha hecho un gran servicio a la humanidad. Nos estamos refiriendo a la manchega, es decir, la nacida en La Mancha, en España, Olivia Sabuco, que descubrió, fíjense qué pionera, en el siglo XVI el poder de la mascarilla frente a contagios de pestes. Decíamos que en 1587 Olivia Sabuco asegura en una obra de medicina que el contagio de la peste se producía
por la boca y la nariz y recomendaba ponerse una mascarilla. Esta científica pionera nació en Albacete, en La Mancha, en España, como dijimos, y fue una mujer que revolucionó a finales del siglo XVI la medicina y la filosofía. Lope de Vega, el gran escritor español, llegó a llamarla la musa décima. Olivia Sabuco descubre el poder de las mascarillas para evitar el contagio un siglo antes de que los médicos venecianos comenzaran a llevar sus máscaras de pájaro ante la peste. Así que también es muy bueno recordar los aportes invisibilizados de las mujeres. Y esto ha sido todo por hoy. En La Vida en Violeta, cuidémonos, seamos cuidadosas y cuidadosos, y las esperamos el próximo martes. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Gabriel Campos. Mil gracias, Gabriel, por todo tu trabajo de edición de estas emisiones virtuales. Un abrazo a todas y, ¿por qué no?, a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.